¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sesión de tarde también. Vamos a ver ya colocados los cables de izado, pero bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos. De momento, sesión de tarde aquí en el Santiago Bernabéu. Nos hemos quedado para ver ese segundo izado de la guía simple en el fondo norte, así que ya hemos aprovechado y vamos a dar una vueltecita al Santiago Bernabéu. ¿Y qué están haciendo ahí? En la parte que están subiendo las lamas. ¿Eso que serán las piezas que recubren las lamas? Vamos a ver qué hace con ello, si lo tiran desde ahí al suelo o a ver si lo reciclan, a ver qué hacen. Pero estoy flipando ahora mismo. Justo en la cara externa de la cubierta sur. La que lía. Bueno, pues ella va por este lado, yo voy por el otro, que luego os enfadáis, para luego ver las novedades. De momento, novedades, ¿qué tenemos de aquí de novedades? Continúan ahí trabajando en la parte esta entre costilla y costilla, aquí al ladito de la Torre B, esa zona del elevador de servicios, donde siguen incorporando nuevas piezas. Y decíamos de que los renders se están equivocando en referente a las guías y soportes que van subiendo de la piel envolvente en los fondos, pero no se están equivocando. Nosotros nos estamos fijando mal, hay que mirar bien los planos, Muchos preguntáis, yo creo que, la pregunta es, luego en la parte inferior de las lamas, de los soportes, ¿dónde va a soportar, dónde va a apoyar la parte inferior? En este caso aquí lo tenemos, esa guía inferior. ¿Dónde va a soportar? ¿Dónde va a aguantar? ¿Dónde va a ir el refuerzo para...? Porque ahora mismo cuando quiten estas conexiones naranjas, esas son simplemente conexiones temporales. Luego yo creo que lo que van a hacer es colocar... Bueno, aquí tenemos las orejetas. Ya sabéis, las orejetas que instalaron. Ahí las vemos. Esas orejetas irán en todas las marcas que tenemos recién puestas. Ahí las vemos. Y luego lo que yo creo es que van a tirar una diagonal desde ese lado hasta ahí, una especie de, alguna tira metálica, algún pilar, alguna viga, y ahí es donde van a enganchar todas y cada una de los soportes. Yo creo, Bueno, y ya estando aquí en el fondo sur, ¿os imagináis que llega mañana otra pedazo de pieza, otra pedazo de soporte para seguir completando estos faldones? ¿Os lo imagináis? Pues nada, pues os lo imagináis. Y mañana llega pues otro directazo. De momento se están encargando de colocar conexiones entre ellas. Es verdad que faltan un montón, pero a día de hoy, 14 de junio, siguen así. Colocaron las dos guías sencillas hasta hace poquito y de momento no se ha vuelto a mover. Bueno, fue la semana pasada. Aquí estamos en la entrada. Me parece raro dar la vuelta así, pero alguna vez hay que salir de la zona de confort. Parece que esta grúa de aquí, que es la que estaba trabajando la jaula arribota del todo, parece que la están recogiendo aquí al ladito de la torre A, donde ya sabéis que de momento no han colocado esos agujeros en los dos anillos inferiores para seguir quitando esas barandillas de hormigón como han hecho en la torre A. Y aquí vemos el acceso al interior, donde ya sabéis que continúan trabajando en la grada oeste. Cada día o 2 días colocan más grada prefabricada en esa grada oeste. Esta mañana hemos visto las planchas, sí, lo tenéis en el canal, Esta mañana hemos visto las planchas, cómo estaban ahí, en Sagrados Corazones, ahí va. Lo hemos visto en Sagrados Corazones y veremos a ver si continúan ahora. ¿Y dónde sigue la instalación de celosías? Esas gradas, esas piezas para hacer la grada oeste. Vamos a ver porque, bueno, están ahora mismo subiendo piezas aquí, Estos pedazos de cracks no descansan ni hasta por la tarde, con el calor que hace hoy en Madrid. Bueno, llegamos a la transcurrida zona del lateral este, esta esquina de Sagrados Corazones, donde está el autobús y no nos deja ver nada. Vale, ya ha pasado el bus, ahí vemos cómo siguen sujetando nuevas piezas que acaban de incorporar, que veremos mucho mejor ahora, cuando estemos in the middle del nuevo edificio. Y nuevas piezas que están en los aires, volando, para llegar a su... ha dado, ¿no? Ha dado el golpe ahí, se ha escuchado. Bueno, pues ya han desaparecido esas bandejas que hemos visto esta mañana en esta zona de aquí. Y ya parece que se han metido hacia el interior. Bueno, que se han creado ahí un porche y todo, Se han creado un porche ahí en la barriga del nuevo edificio, mirad. Eso yo esta mañana no me ha parecido verlo, Cruzamos.
Aquí podemos comprobar el verdadero calor que estamos sufriendo en Madrid con las bandejas, con el portátil encima de la cabeza. Y es que nos vamos a derretir, ¿eh? Bienvenidos un día más aquí a Sagrados Corazones, lateral este, 14 de junio de 2022. Seguimos un día más aquí esperando a que llegue la grada prefabricada al lado sur del nuevo edificio de esta parte del Padre Damián, donde continúa creciendo de bastante volumen. ¿Os dais cuenta que cuando empiezo el vídeo el sol está en este lado de aquí, ¿no? Pues para estar todo el día. Madre mía, ahora tengo el sol al otro lado del Santiago Bernabéu. Soy un friki, tío. Mirad cómo ha ganado consistencia esta parte de aquí del nuevo edificio. Ampliación del tercer anfiteatro, cómo ha ganado consistencia esa elaboración de chapa. Y solamente faltaría colocar ahí las barandillas, pero mirad cómo ha ganado consistencia. Han puesto esas partes metálicas, la cara externa. Y cómo va creciendo, poco a poco. Llegamos aquí a Padre Damián, justo en el centro de Padre Damián, donde ya sabéis que toda esta parte de aquí abajo es donde tienen más piezas allá copiadas. Está justo el gancho, sí, el gancho de la grúa torre. Ah, no, es una grúa, una LR de Aguilar. Está en esa zona, parece que van a coger otro pedazo de viga para incorporar. Luego en la otra parte de allí hay más chapa para seguir colocando en las diferentes partes del nuevo edificio. Y cómo va creciendo, Mirad esta parte del porchecito, que es lo que hemos visto desde el otro lado. Es súper curioso, Una curiosidad, amigos. Mirad lo que han hecho en este pilar. Han querido como darle una capa de pintura, pero se han quedado medias. ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Empape, qué empape! ¿Qué es esto? Ah, parece bandejas, ¿no? ¿O qué es eso? Es que no sé qué es. Parece metálico, pero parece pintura. Estoy rayado, tío, estoy rayado. Bueno, me lo está diciendo Jesús, y yo tengo aquí un chivato al lado mía. Me está diciendo que puede ser que a medida que han colocado esta altura, puede ser la misma altura del otro lado. Esa pintura intuminiscente o chouameni o como se diga, que tiene que ir en ese lado. ¿Veis que está a la misma altura? Pa' cagarre, que empape. ¡Que empape! Seguimos, no paramos, que no se nos surben las hormigas. Ahí continúan las 3 láminas de grada prefabricada en este lado. Ya sabéis que llevan todo el día subiendo esas chapas de cubierta. Me imagino que la esquina de la cubierta norte con la cubierta este, ahí lo están subiendo. Tenéis un directo en el día de hoy en el que lo hemos visto subir. Y me gustaría saber cuándo llega el día en el que ponen las barandillas fijas en esta última planta del torreón, este torreón norte. ¿Cuándo llegará el día? ¡Ojo! Que han quitado los 2 anillos inferiores en la torre D. Ah, no, eso ya está. Bueno, llegamos a torre D. Lo de los 2 anillos inferiores era mentira, era una broma. Vamos a contar qué ha pasado. Y con la tripita llena aquí vamos a subir estas pedazos de planchas a la cubierta. Aquí estamos en la torre D, por cierto. También están a punto de hacer otra cosa maravillosa, que subir la segunda, que es sencilla en el día de hoy. Han subido hoy una por la mañana. Y están a punto de preparar la siguiente. Y aquí están los pedazos de cracks con las cuerdas, ayudando a la mismísima pedazo de plancha. Bueno, unas cuantas, van unas cuantas, a ir a la cubierta. Vamos a cambiar de plano. Para ver todo mucho mejor, a ver dónde va. Fíjate qué plano más bonito, Precioso plano. Ahí está llegando prácticamente. Esta es la esquina de la torre D. Esta es la esquina de la cubierta este con la cubierta norte. Y aquí ya, imaginaos, esto tienen que ser unos 50 metros más o menos, 40 metros de esta pedazo de plancha. Yo diría unos 40 metros. Bueno, ya una vez que hemos visto lo que ha pasado, volvemos a nuestro plano general. Ya tenemos el pulpo preparado para ver ese pedazo de izado. Your mouth
Y aquí vemos cómo va llegando a su sitio. Última guía incorporada esta mañana, la tenemos aquí justo detrás de la torre, de la grúa torre. Y la siguiente que van a colocar, que estaba hoy en el día por la mañana, estaba por ahí tumbada, y la acaban de subir, la están subiendo ahora mismito. Y lo que nos dicen desde el walkie es que la guía doble que estaba por venir, se supone que en este lado la van a poner la más cercana a la torre C. Es decir, que va en la otra parte, en la esquina de la torre C, en este mismo fondo. Aún están ahí pisando, a ver, reconociendo el terreno. No ha llegado a su sitio todavía, está un poco torcido. ¡Más guapos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que se ha dado un golpe, ¿no? Las bandejas están dobladas. ¿Qué ha pasado por aquí? Madre mía, madre mía. Pero bueno, una Maribelilla. Está nerviosa por verme. Maribel, estás tan cerca y a la vez tan lejos. Está en rojo. Ponte en verde ya, por favor. Bueno, ahora ya decidiréis que me he copiado de Caireta. Está cruzado. Vamos a ver si han terminado de encajar la última pieza de ese último faldón que acaba de llegar aquí al fondo norte. Bueno, ahora sí que sí, el premio a los trabajadores. Ya han dejado totalmente encarada la última pieza. Esta mañana estaba como, bueno, esta tarde cuando estaba haciendo el directo y he terminado el directo, estaba como torcida todavía. Ahora parece que ya está en su punto. Ahí ya no las podemos comer. Ahí vemos esa parte superior totalmente encajada. Y mañana por la mañana ya la veremos desalojar esta conexión a la grúa, en este caso de Fraile. Pero es que mirad cómo se nota la bandeja, está como ahuecada, parece que le han dado una forma un poco extraña, o como si le hubiesen dado un golpe. Desde aquí se ve mucho mejor. Ahora sí que sí, bienvenuti al fondo norte. Estamos un día más aquí en Rafael Salgado. Estamos aquí delante, bueno, justo delante del José Luis, que por cierto, quien quiera venir a tomar algo, muy rico los aperitivos, las tapas, las raciones y muy barato. Aquí estamos un día más en el fondo norte, desde donde siguen colocando uniones entre las guías ya totalmente instaladas. Hoy han colocado estas dos últimas guías simples. Todo ya a partir de aquí para allá son guías simples, que faltan pocas. Y luego la que faltaba doble, que creíamos que iba a ir a ese lado, la van a colocar en la cara de la torre B, perdón, torre C. Ahora lo vamos a ver dónde. Y ahí vemos cómo continúan con la demolición, ¿eh? Es que no se cansan de sacar, ¿cómo se dice? Escombro del interior. Uno lleno ahí. Aquí tenemos otro lleno. Con razón tanto cemento, tantos sacos de cemento y ladrillos que tenemos por todos los lados. Hola madridistas, es un sueño de estar aquí para fichar por el mejor club del mundo y a la Madrid. Vaya aire fresquito que se acaba de levantar ahora. ¿Fresquito? Bueno, ¿y os acordáis esta mañana que había aquí un pedazo de camión que había traído más lamas para la cubierta? Mirad dónde lo han colocado. Cada carro lleva 7 lamas y han traído 2 carros. 7 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 lamas traemos ahí, si no han subido ninguna, claro. Bueno, y noticia de última hora por las temperaturas tan altas que estamos sufriendo aquí en Madrid. Ha dicho el nuevo Bernabéu que el jueves, este jueves 16 de junio, se hará este pedazo de izado de la Viga Museo a la Viga Corona, ese ensamble entre esas dos pedazos de megapiezas. Y ya tenemos todo prácticamente listo. Están colocando, parece que esas láminas de acero colaborante, esas planchas de acero colaborante en la parte superior. Ya mañana a las 7 de la mañana. ¿Ya nos vamos o qué? ¿Nos vamos? Sí, hasta las 8. ¿Hasta las 8? Sí, de hecho, Vale, pues venga, ha dicho que nos vayamos, nos vamos. Aquí se van los camiones, se van. Ahí es donde están empezando a poner chapa. En esa parte de ahí. Si ampliamos, ahí es, justo aquí, en la parte norte. Pero fíjate, son casi las 7 de la tarde y aún siguen trabajando. Aún siguen trabajando ahí en la Viga Museo. Vamos a acercarnos a ver qué están haciendo esos pedazos de cracks. Y que no paran, y que no paran. Madre mía, vaya plus que se tienen que llevar estos trabajadores. Bueno, ya estamos aquí en Torre B. Esta es la mítica Torre B nueva. La antigua la demolieron, que tenéis también vídeos aquí en el canal de cómo lo demolían. Y vemos como la parte superior de la Viga Corona siguen subiendo piezas. Ya sabéis que suben piezas tanto aquí, que ahora mismo esta es la novedad del día de hoy,
como en esta parte de aquí, mirad cómo va creciendo en volumen. Toda la parte de momento de la chapa de acero colaborante en ese techo sigue todo igual. En esa parte de ahí no han colocado ninguna más. Y en el suelo todavía no han llegado a la torre B, falta un poquito todavía. Y son las 7:05 de la tarde y no parece que tengan alguna idea, algún pensamiento de irse a casa. Ahí continúan trabajando. No están echando horas extra, ¿eh? Ahí están porque quieren. Simplemente por eso. Pero mirad, todo el movimiento de ajetreo que están aquí haciendo los operarios para dejar todo listo para el jueves, ese pedazo de granizado que ha dicho el nuevo Bernabéu que se hará aquí en la Castellana. Vaya pelus magnificus que tengo. Bueno, hasta aquí los avances de la tarde del día de hoy, 14 de junio de 2022. ¿Estamos? Hay novedades, ha habido novedades por la tarde, así que nada, aquí os las plasmo y espero que os guste. Dejadme un like, suscribiros al canal, muy importante, molto importante, como dirán los italianos. Así que nos vemos mañana, ¿eh? Aquí prontito de nuevo hay que madrugar para seguir viendo los avances. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!